Bien, entonces les decía, en el joven, en el adolescente, la salud mental estará en relación a esta posibilidad de armar lazos también, ¿sí? Y de socialización, ¿sí? Con los pares que se vuelven fundamentales, como decíamos, el grupo de pertenencia, con los cuales el joven se siente reflejado, ¿sí? Se va sintiendo identificado, eh, y con los cuales comparte códigos comunes, ¿sí? Ya sean musicales, lenguaje, vieron que siempre en el adolescente aparecen palabras nuevas, códigos que solo ellos manejan con sus grupos de amigos en las distintas, los distintos momentos de adolescencia, ¿sí? A partir del transcurrir de los años, ¿sí? Surgen por ahí vocablos, ¿sí? O palabras nuevas que los jóvenes van incorporando, ¿sí? Sí. Entonces, la cuestión de la socialización, si tenemos un adolescente, un joven aislado, ¿sí? Que no interactúa, que no tiene amigos, ¿sí? Bueno, ahí tendríamos una señal de alarma, ¿sí? Para preguntarnos respecto de su salud mental, ¿sí? Y de qué puede llegar a estar sucediendo, ¿sí? Con este joven, ¿sí? Sí, sí, sí. Eh, Esta sería una manera de poder pensarlo, ¿sí? Hay jóvenes que por ahí, eh, eh, no sé, no tienen dificultades en cuanto a los lazos o a la interacción con el resto, pero están todo el tiempo llamando la atención, ¿sí? Esto que les decía antes de transgredir o de buscar el límite y de jugar con el límite, si bien es propio del adolescente, el tema este de por momentos creerse todopoderoso y omnipotente, ¿sí? Jugar con el límite, bueno, hay que ver hasta dónde y que siempre sea con un adulto ahí que esté, digamos, conteniendo y acompañando, ¿sí? Sí, sí, sí. Eh, entonces, bueno, eh, es, es otra cuestión a considerar en relación a la salud mental, ¿sí? En la adolescencia y en los jóvenes. Eh, Proceso o etapa que creo que fuiste vos, Lorena, que en una frase de una de las psicoanalistas francesas que citaba el Ah, texto, me sí. habías mandado Sí, sí, sí. el mail preguntándome qué quería decir, porque Sí, estaba bastante, sí, era una frase bastante rebuscada, digamos, o por lo menos sí, conceptualmente muy retorcida, y sí, hablaba, sí, ¿no? sí. De la vulnerabilidad, ¿sí? De la Sí, vulnerabilidad o la fragilidad, ¿sí? sí, Que tiene o que presenta el, el joven adolescente, ¿sí? Porque, bueno, sí, sí, eh, frente a esta cuestión de pérdida de la identidad o del rol infantil, sí, ¿sí? Bueno, ¿quién soy? ¿Para claro. dónde voy? ¿Sí? De esto, Sí, ¿no? sí, ¿Qué sí, sí. camino voy a tomar? Bueno, todas estas preguntas, todos estos interrogantes eh, eh, que se juegan para el adolescente, para el joven, Sí, bueno, eh, de algún modo muestran la inestabilidad, ¿sí? Porque, bueno, está sí, como en estado de reconversión, sería, ¿no? O de sí, 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 mutación, y esto lo sí, torna frágil, ¿sí? Por claro. eso también encontramos por ahí mayor posibilidad, ¿no? De que, Sí, bueno, algo que preocupa a los padres, ¿no? De que, ay, que la junta, con quién se junta, ¿sí? claro. Qué Sí, 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 sí. influencias tiene, ¿sí? Quiénes son sus Sí, amigos, ¿sí? mm, Esto, bueno, eh, nada, es algo que en esta búsqueda eh, de un camino propio es algo que preocupa a los adultos sí, que exactamente. acompañan, ¿sí? Sí, sí, A sí, los sí. chicos. Sí, 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 por supuesto. Y después la salud mental en relación a los adultos eh, depende de diferentes concepciones, ¿sí? O autores,
si tomamos a Freud, que es el que creó el psicoanálisis, ¿sí? Que es una de las teorías, la teoría psicoanalítica, una de las teorías más difundidas en psicología, porque en psicología hay diferentes teorías, ¿sí? La teoría psicoanalítica, Freud lo que señala es, bueno, como podemos decir que como cuestiones centrales en el adulto, que dan cuenta de la salud mental, está la posibilidad o la capacidad de amar y trabajar, ¿sí? O sea, un adulto que pueda llevar a cabo, ¿sí? Vínculos afectivos, que pueda sostener, que pueda ¿sí? Tener vínculos amorosos, ¿sí? Y que pueda además trabajar, ¿sí? Generar alguna actividad de trabajo y que pueda llevar adelante proyectos, ¿sí? En este sentido, son dos aspectos a contemplar como indicadores de salud mental, ¿sí? Pero aparte de esto, siempre trabajamos, después si les interesa se las paso, ¿sí? Siempre trabajamos con los chicos una investigación de la Universidad de Córdoba, de la Facultad de Psicología de la Universidad de Córdoba, que me parece interesante, que lo que hizo fue una investigación respecto a indicadores de salud mental en la población, e hizo una lista, ¿sí? De indicadores clínicos que los psicoanalistas cordobeses reconocen en asociación con la salud psíquica, o sea, indicadores de que la salud psíquica de alguien, ¿sí? Estaría funcionando adecuadamente, ¿sí? O estaría dentro de lo que podemos decir salud mental, ¿sí? Les voy a leer los indicadores y los vamos charlando. El primer indicador es construcción de la autonomía, capacidad de decidir y responsabilizarse por aquello que se decide. ¿Sí? En un adulto con salud mental o con salud psíquica tendríamos que tener, ¿sí? esta posibilidad de autonomía, de decidir por sí mismo, pero a su vez de responsabilizarse por aquello que elige o decide, o sea, como quien dice, de hacerse cargo, ¿no? De sus decisiones y de sus elecciones, ¿sí? Otra de las cuestiones que toman como indicador de salud mental o psíquica es el cuidado de sí, o sea, poder ser una persona con registro, con conciencia de el cuidado de sí mismo, ¿sí? Poder sentir satisfacción por los logros, ¿sí? Esto también, poder de algún modo balancear o evaluar aquellas cosas que podemos lograr y disfrutarlas, ¿sí? Y apreciarlas, ¿sí? Vieron que hay gente que está todo el tiempo quejándose o nunca nada lo conforma, nunca nada así, siempre le falta algo, ¿sí? Bueno, en este caso ellos creen que el poder sentir satisfacción respecto de los logros y poder advertir que uno, bueno, en determinados momentos, a partir de los esfuerzos que uno hace o de las cosas en las que uno se proyecta, puede ganar determinados beneficios o puede arribar a determinadas metas que se propuso. Bueno, esto poder con esto sentirse satisfecho, sentir felicidad respecto de esto, es algo que lo toman como indicador de salud psíquica o mental, ¿sí? Otra de las cuestiones que señalan es la tolerancia a la frustración, ¿sí? Vieron que hay personas que
cuando algo no les sale como querían, ¿sí? Enseguida se frustran, enseguida, bueno, nada de lo que hicieron sirvió, ¿sí? Todo fue para nada, ¿sí? Enseguida aparece la cuestión negativista, llamémosle así, la visión negativista o pesimista, ¿no? Entonces, bueno, poder tolerar la frustración, poder aceptar de que a veces las cosas salen bien, a veces mal, ¿sí? Esto también muestra salud mental, ¿sí? Conocimiento de sí, poder conocerse, reconocimiento del otro subjetivado. Esto quiere decir que puedo reconocer al otro como un sujeto, ¿sí? Que no voy a entablar lazos o vínculos en los cuales el otro quede para mí posicionado como un objeto, ¿sí? Como un objeto con el cual por ahí yo puedo llevar a cabo manipulaciones, ¿sí? Sino que todo el tiempo pueda contemplar a el otro con el cual genero un intercambio, mi hijo, mi pareja, mi compañero de trabajo, mi vecino, como un sujeto, ¿sí? Con todo lo que esto implica, ¿no? La tolerancia que tengo que tener hacia el otro, la aceptación de lo diferente, ¿sí? El respeto, bueno, esto es algo que me parece importante porque a veces nos cuesta, ¿sí? Sí, tolerar. El poder establecer vínculos positivos y respetuosos, ¿sí? Aceptar diferencias, soportar paradojas, aceptar los cambios y el paso del tiempo, capacidad para sentir culpa e inquietud, experimentar felicidad cuando es posible, capacidad de disfrutar, ¿sí? Esto también, lo de la capacidad de disfrutar. Hay personas que todo el tiempo, como les decía antes, están disgustadas o todo el tiempo están sin conformarse, ¿sí? Disconformes respecto de lo que logran o de lo que están haciendo, ¿sí? Siempre están quejándose o capacidad de ilusión, juego y humor, tener experiencias y no solo repetir historias ajenas, poseer actitud crítica, adecuado procesamiento de la realidad. Esto se refiere bueno, a poder adecuarse en el aquí y ahora y a poder, aceptar el contexto y la realidad que nos toca, ¿sí? Eso también, ¿no? No sé si aceptar, pero el procesamiento está en relación a, bueno, por ejemplo, con el contexto que estamos todos atravesando en este momento, bueno, poder adecuarnos a la situación, ¿sí? Hay un montón de cosas que no podemos hacer, hay un montón de cosas que nos enojan, que nos frustran, que nos generan estrés, ¿sí? Pero bueno, poder adecuarnos a esto, poder igualmente estar conectados con la realidad y con el contexto, con lo que sucede, ¿sí? Poder proyectarse, desplegar intereses, ¿sí? Proyectarse en el sentido de generar proyectos, ¿sí? Bueno, voy a terminar los estudios, voy a tratar de buscar trabajo en tal área porque a mí me interesa, ¿sí? Voy a ver si me mudo porque, nada, quiero ir a vivir a tal barrio o quiero estar más cerca de, ¿sí? De tal lugar, proyectarse, ¿sí? Y generar proyectos hacia adelante, ¿sí? Posibilidad de crear, trabajar eficientemente, reír a libertad, bueno, en el sentido del humor, ¿no? El humor se sabe que es fundamental en cuanto a herramienta para transitar situaciones difíciles, ¿sí? Hacer, ¿qué más dice acá? Asumir responsabilidades sobre actos u omisiones conscientes o inconscientes, ¿sí? Asumir el deseo, aquello que de más singular tiene el sujeto, ¿sí? El poder asumir el deseo y poder, bueno,
esto, preguntarnos o tener esta cuestión de, acá decía anteriormente, ¿no? Esta cuestión crítica o reflexiva de poder, bueno, preguntarnos para dónde voy o qué es lo que quiero o esto que estoy haciendo me está dando satisfacción, ¿no? En ese sentido. Bueno, estos son algunos de los indicadores de salud psíquica que en la Universidad de Psicología de Córdoba, mediante una investigación que realizaron, tomaron en cuenta, ¿no? En los adultos. ¿Preguntas, dudas con esto, chicos? No, profesora, todo claro. ¿No? No, profe. ¿No? No. Bien. No. Bueno, entonces con esto cerramos sujeto de atención, ¿sí? No entró en el parcial porque no tuvimos el tiempo para que entre, pero bueno, sí quería darles un cierre para poder, charlarlo, y por supuesto que estos es una perspectiva desde diferentes autores, y nada, puede haber otras lecturas respecto a esto, ¿sí? Pero bueno, lo que hicimos fue más o menos hacer un recorrido por las etapas vitales y qué cuestiones deberíamos de tomar en cuenta en relación a cómo pensar la salud mental, la salud psíquica, ¿sí? Y en relación a esto que les decía de la importancia de la etapa de niñez, Freud también, el creador del psicoanálisis, lo que plantea es que si alguien presenta un cuadro de desequilibrio, ¿sí? O de desestabilización mental o emocional en algún momento de su vida, tenemos que tener en cuenta para poder explicar el por qué sucedió esta desestabilización o este desequilibrio, tenemos que tomar en cuenta 3 elementos, ¿sí? Él los llama factores, 3 factores. El primer factor es lo innato, ¿sí? Aquello que el sujeto trae, aquello que sí está en el orden de lo biológico, de la herencia, ¿sí? Pero eso por sí solo no alcanza para respondernos por qué alguien puede llegar a descompensarse o desequilibrarse o sufrir una crisis emocional o mental en un momento de su vida, ¿sí? Sino que eso lo pone en relación con un segundo factor al que él llama disposición. La disposición tiene que ver con tiene que ver con las experiencias vitales, o está en relación a las experiencias vitales del sujeto, principalmente durante sus primeros 5 años de vida, ¿sí? Entonces, ahí tienen la importancia de la etapa de niñez, ¿sí? Todo aquello que un niñito haya transitado, ¿sí? O haya experimentado durante los primeros 5 años de vida, se sabe que va a marcarlo, ¿sí? Fuertemente en cuanto a su posibilidad de desarrollo y de evolución posterior, ¿sí? Entonces, este es el segundo factor, este es el segundo elemento que Freud toma en cuenta al momento de considerar por qué alguien puede llegar a sufrir un desequilibrio mental o emocional. Y el tercer elemento, el tercer factor, él lo llama factor desencadenante. El factor desencadenante, a veces cuando uno recibe a un paciente son más de uno, digamos, por ahí hay un factor que fue como cuando habla uno en términos coloquiales, la gota que rebalsó el vaso, ¿sí? Pero por ahí uno empieza a ver que hubo varios sucesos que empezaron a hacer tambalear de algún modo la estructuración psíquica, ¿sí? O la organización mental de ese sujeto, de esa persona, ¿sí? El desencadenante sería el hecho actual que termina generando, ¿sí?
o disparando la desestabilización, ¿sí? Que puede ser, no sé, una separación, la separación de una pareja, ¿sí? Puede ser la pérdida de un trabajo, ¿sí? Hay sujetos que por ahí durante muchos años llevaron a cabo determinado trabajo, estuvieron ligados a determinada institución o determinada fábrica, industria, ¿sí? Y Sí, el quedar por ahí sin trabajo los puede llegar a desestabilizar, ¿sí? La pérdida de un ser querido, ¿sí? Bueno, estas son situaciones vitales que pueden llegar a generar, a ocasionar, entonces, desequilibrios emocionales, mentales, ¿sí? Pero siempre, como les decía antes, en relación a los otros dos factores, ¿sí? No sí, podemos tomar un factor en forma aislada, sino que él habla justamente de las series complementarias porque los tres factores se complementan, sí, interactúan, ¿sí? Están en relación y nos posibilitan explicar el por qué, ¿sí? El por qué alguien puede llegar a presentar eh, un cuadro de desequilibrio mental, en su salud mental, ¿sí? ¿Se sí, sí, entiende sí. esto, chicos? Sí, profesora. ¿Sí? Sí, sí, sí. Bien. Perfecto. Bueno, entre los sucesos estresantes, les hablaba de indicadores de salud mental, ahora para cerrar les voy a contar que también se han hecho muchas investigaciones en relación a sucesos estresantes. ¿Qué es esto? ¿Qué son los sucesos estresantes? Situaciones Sí, vitales que de algún modo conmocionan a los sujetos, o sea, generan una movilización o una tensión, ¿sí? Elevada en los sujetos, y entre estos sucesos vitales están las pérdidas, ¿sí? Están las mudanzas, las separaciones, ¿sí? Estas sí, son situaciones vitales, ¿sí? Que está comprobado que pueden llegar a desestabilizar, ¿sí? Porque sí, tienen gran impacto respecto de lo emocional, ¿sí? Son sí, algunas, por supuesto, que de acuerdo a la persona, por eso decimos que lo ponemos en relación con la historia de vida de esa persona, ¿sí? sí, Eh, y también con la personalidad, ¿sí? Con la claro. personalidad, con las herramientas con las cuales esa persona cuente o no para hacer frente, ¿sí? A determinada situación, ¿sí? Eh, Sí, por eso hablábamos la semana pasada en relación a la doctora Zarevsky de la resiliencia, ¿no? Hay personas que cuentan con mayores herramientas, ¿sí? ¿Y qué quiere decir esto? Herramientas en el sentido de herramientas subjetivas, ¿sí? Son habilidades o posibilidades que tiene el sujeto de tramitar, de elaborar situaciones difíciles, ¿sí? O sí, situaciones límites, y sobreponerse, ¿sí? Y sobrellevarlas, ¿sí? eh, recuperándose o restableciendo, ¿sí? eh, mm, su, su integridad, ¿sí? Por ahí en el momento la persona obviamente puede mostrar angustia, puede, ¿sí? Pero sí, puede recuperarse, ¿sí? Puede sí, sobreponerse sin caer en un pozo depresivo, sin quedar, ¿sí? De algún modo con sí, algún cuadro, ¿sí? sí, Permanente de desequilibrio o de, ¿sí? En mm, este sentido, habla la doctora Zarevsky de resiliencia y los autores que toman el término resiliencia también, ¿sí? Lo, sí, lo toman en este sentido, ¿sí? perfecto. Eh, Ujú, bárbaro. bien, y fíjense que si pensamos la resiliencia, tampoco podemos decir, bueno, fulano tiene mayor posibilidad de resiliencia porque está eso
ya genéticamente determinado. Tampoco podemos pensarlo así, ¿sí? No, claro, sí, sí, sí. Siempre las herramientas con las que uno cuenta están en relación a todo lo que uno ha recibido, y justamente a lo que hablábamos al inicio, ¿no? A su grupo Sí, primario, a sí, las figuras de apoyo, a los lazos afectivos y de contención que uno ha tenido a lo largo de la vida, y todo esto sí, le va a dar mayor posibilidad, si tiene que transitar una situación difícil o límite, sí. de poder salir adelante, ¿sí? El Sí, acompañamiento, los afectos, ¿sí? sí, Así sí, que sí, bueno, sí. Perfecto. con esto vamos a cerrar. Sí. ¿Dudas, preguntas, chicos, algo de esto que les No, haya llamado la No, profe. atención, que quieran preguntar? no, ¿No? profesora, está No, todo no, bien. no. Sí, sí, está perfecto. Está clarito. Bien, entonces, con esto terminamos con sujeto de atención. Vamos Sí, a antropología filosófica. De antropología filosófica, eh, ¿hay dudas, preguntas con el parcial, con la evaluación? no, no, por lo menos yo no. ¿No? ¿No? No. Bien. De antropología filosófica hoy nos quedaba ver a el doctor Quevedo, ¿verdad? Ah, sí, sí, Nos quedaba ver al doctor Quevedo, ¿sí? sí, ¿Sí, no? faltaba. Sí, sí, Porque sí, la Sí, sí, clase fue pasada, el... la clase pasada terminamos con la medicina basada en la narrativa, que es lo que propone el doctor Maglio. sí, Hoy tenemos que entonces ver la propuesta del doctor Quevedo, o el artículo del doctor Quevedo, que es un doctor y filósofo pediatra, ¿sí? sí, Como les decía desde el inicio, tomamos al doctor Maglio y al doctor Quevedo. Les decía, creo que la clase pasada, cuando hablaba de por qué tomamos estos dos artículos, porque sí, de algún modo nos permiten ubicar cuál es el desempeño profesional desde una mirada biopsicosocial, ¿sí? Si sí, yo contemplo al paciente de forma integral, como un sí, sujeto holístico, constituido por lo bio, pero lo bio, el orden de lo biológico, de lo físico, siempre en interacción y en sí, relación con sus emociones, sus sí, pensamientos, sus comportamientos y sí, sus lazos sociales, ¿sí? Su grupo de sí, pertenencia, sus vínculos afectivos, ¿sí? sí, Si yo sí, lo pienso de ese modo, bueno, voy a orientar mis intervenciones y voy a interactuar con el paciente de una manera determinada, ¿sí? sí, Priorizando o contemplando determinados aspectos, ¿sí? Entonces, bueno, por eso tomamos al doctor Maglio y al doctor Quevedo, porque adhieren a este posicionamiento de tomar al paciente como un sujeto, ¿sí? sí, Biopsicosocial. ¿Se entiende, sí, chicos? sí, sí, perfecto. Sí, Entonces, Sí, 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 sí. los artículos de estos doctores nos permiten ubicar la manera en la que estos profesionales de la salud interactúan con el paciente, pensándolo como sujeto integral, ¿sí? sí, Eh, entonces, eh, en calidad y calidez en la atención pediátrica, lo primero que hace el doctor Quevedo, que es, como les decía, filósofo y médico pediatra de Bogotá, Colombia, es rastrear de dónde proviene el término calidad de vida. Y lo que él sí, nos dice es que el término calidad de vida no es un término que surja en el ámbito de la salud, ¿sí? En el ámbito sanitario, sino que proviene de la necesidad que empezaron a tener las industrias en la década del 40
de poder realizar testeos de calidad sobre sus manufacturas, sobre sus productos, ¿sí? Entonces, al